Hola, bienvenido. Les habla el profe Ricardo y la clase Crecimiento y Decrecimiento Exponencial. El objetivo es reconocer modelos de crecimiento y decrecimiento exponencial. Veamos el concepto, crecimiento exponencial. Vamos a suponer la siguiente situación. Un grupo de estudiantes está analizando la descomposición de una lechuga. Entonces aquí vemos un microscopio y la descomposición de una lechuga cuando se va echando a perder. Los alumnos consideran que la infección es grande, es decir, la lechuga no se puede consumir o no puede ser consumida cuando tiene 1020 o más bacterias por milímetro cuadrado. Además, los alumnos observaron que las bacterias que producen la descomposición de la lechuga se duplican cada una hora. Entonces, en esta observación, revisan ellos que la descomposición de la lechuga se duplica las bacterias que producen la descomposición de la lechuga se duplica cada una hora. Entonces esto lo vamos a resumir en una tabla para responder la siguiente pregunta. ¿En cuántas horas la lechuga ya no podrá ser consumida? Entonces vamos a tomar una tabla de observación, vamos a tener la columna tiempo que han transcurrido en horas, número de bacterias por milímetro cuadrado y considerando que hay una bacteria por milímetro cuadrado. En un inicio hay una bacteria por milímetro cuadrado. Entonces, vamos a considerar una bacteria por milímetro cuadrado, va a transcurrir el tiempo, o sea, va a pasar una hora. Por lo tanto, como decían la observación que tenían ellos, que se duplica cada una hora, pasada una hora, se va a duplicar la cantidad de bacterias, se va a ver 2 bacterias por milímetro cuadrado. Pasada otra hora, o sea, ya 2 horas, van a haber 4 bacterias. Después de 3 horas se vuelve a duplicar, 8 bacterias. Pasada 4 horas duplicamos, 16. Y así, pasada después 5 horas, 32, 6 horas, 64, 7 horas, 128, 8 horas, 256, 9 horas, 512. Y cuando llegamos a las 10 horas, tenemos 1024 bacterias. Entonces la pregunta era, ¿en cuántas horas la lechuga ya no podrá ser consumida? En 10 horas la lechuga ya no podrá ser consumida, porque tiene más de 1020 bacterias por milímetro cuadrado. Vemos la siguiente observación de esta tabla. Vemos que a medida que pasa el tiempo, que transcurre el tiempo o que aumenta el tiempo, también aumenta el número de bacterias. Ambas variables aumentan, tiempo y número de bacterias. Y cada vez más rápido. O sea, después, pasada una hora ya tenemos 4, después pasada 8, o sea, cada vez se va duplicando y en forma muy rápida. Entonces, de acuerdo a esta observación que vamos viendo que ambas variables van aumentando cada vez más rápido, cada uno de estos números de bacterias que tenemos acá lo vamos a poder expresar de la siguiente manera, por potencias. Entonces, cuando tenemos una bacteria, vamos a considerarla como 2 elevado a 0. Después, cuando hay 2 bacterias, como 2 elevado a 1. ¿Y por qué 2? Porque se han ido duplicando las bacterias. Por lo tanto, vamos a poder considerar todos estos números como una potencia de base 2. Para 4, 2 elevado a 2. Para 8, 2 elevado a 3. Para 16 bacterias, lo puedo expresar como 2 elevado a 4. 32, 2 elevado a 5. Y así 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, hasta llegar al 2 elevado a 10. O sea que todos los números que tenemos acá expresando el número total de bacterias, yo también los podría representar como una potencia. Y además vemos en el exponente de estas potencias que se van aumentando, ¿cierto? 4, 5, 6, y que estos exponentes tienen relación con el tiempo transcurrido. Entonces cuando tengo 5 horas transcurridas, es lo mismo que 2 elevado a 5, o sea, el exponente además me está indicando el tiempo transcurrido, y la base 2 es porque se están duplicando en este caso.
Por lo tanto, podemos decir que este crecimiento, porque ambas variables aumentan, expresado mediante potencia, es lo que se conoce como crecimiento exponencial. Y hay una relación entonces que podemos encontrar, que es el total de bacterias, número total de bacterias a cierta hora, será igual al número de bacterias inicial multiplicado por una potencia de base 2, porque se duplican, elevado al tiempo. Entonces aquí hay una relación entre dos variables, ¿ya? Entre el número de bacterias, el total de bacterias, y el tiempo transcurrido. Y a través de esta tablita que tenemos acá, podemos relacionar esta fórmula total de bacterias en un tiempo t o en unas horas es igual al número de bacterias inicial por 2 elevado al tiempo transcurrido. Entonces ya observamos que hay dos variables, una dependiente de la otra, ya que el número de bacterias va a depender de las horas transcurridas. A más bacterias vamos a tener, a más horas más bacterias. Vamos a asignar lo siguiente, entonces vamos a asignar a la letra B como el número de bacterias iniciales, que en nuestro caso sería una. Podríamos tener dos bacterias iniciales, tres bacterias iniciales, pero en este caso vamos a tener una y se va a representar por la letra B. Vamos a asignar a la variable t o la letra t el tiempo transcurrido, que en este caso está expresado en horas. Y la variable y al número de bacterias al final de un tiempo t. Por lo tanto, vamos a poder encontrar una fórmula, ocupando estas variables, estas letras, una fórmula que exprese este crecimiento exponencial, ¿ya? Un modelo o una fórmula que representa este modelo exponencial que acabamos de ver. Entonces, I, que es el número total de bacterias en un tiempo t, será igual al número de bacterias iniciales multiplicado por una potencia de base 2, porque se están duplicando, elevado al tiempo t. Entonces, este es un modelo que nosotros hemos podido construir mediante la tabla que se desarrolló, viendo que todos los resultados de las bacterias se iban duplicando. Estos resultados coincidían con que eran una potencia de base 2, que la podíamos expresar como potencia de base 2 y que además el exponente coincidía con el tiempo transcurrido. Entonces este es el modelo que nos sirve para responder a la tabla anterior ante cualquier pregunta que queramos hacer. Y además podemos hacer un gráfico de esta situación haciendo un análisis de esto. Entonces tenemos, en este caso, en el eje X el tiempo transcurrido, en el eje Y tenemos el número total de bacterias. Según la tabla, entonces expresábamos que en el tiempo cero había una bacteria, pasada una hora se duplicaba, entonces ya habían dos bacterias, pasaban 2 horas, ya habían 4, pasadas 3 horas, habían 8, pasadas 4 horas, 16, pasadas las 5 horas ya habían 32, pasadas 6 horas ya teníamos una mayor cantidad. Entonces tenemos una observación acá que hacer, que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de bacterias va aumentando. Y va aumentando en este caso en forma exponencial, por eso esta curva. Entonces unimos estos puntos y vamos a obtener entonces esta curva exponencial que está relacionada con este modelo. Entonces este modelo que lo obtuvimos de las bacterias que se producían en una lechuga y que se iban duplicando cada hora, tenemos esta fórmula y el modelo gráfico que me muestra que a medida que pasa el tiempo, esto se va aumentando y aumentando progresivamente y cada vez más rápido. Bien, con el modelo anterior entonces, decir que las bacterias se duplican cada una hora, vamos a poder responder algunas preguntas o algunos ejercicios. Tenemos entonces el modelo I igual a B, que es el número inicial de bacterias, por una potencia de base 2 elevada al tiempo. Entonces vamos a considerar cuántas bacterias habrá al cabo de 12 horas. Entonces al cabo de 12 horas vamos a considerar que B es igual a 1, o sea, el número inicial de bacterias, que eso no ha cambiado, pero ahora queremos calcular qué pasaría en un tiempo de 12 horas. Ocupamos el mismo modelo. Entonces nos quedaría entonces 1, que es la bacteria inicial, por una potencia base 2, porque se duplican en este caso elevado a 2.
Resolvemos entonces 2 elevado a 12, quedaría 4096 multiplicado por 1. Y eso me quedaría entonces que al cabo de 12 horas quedarían 4096 bacterias. Veamos el problema 2 ahora. Dice, si inicialmente hay 3 bacterias, entonces ahora la situación inicial ha cambiado, hay 3 bacterias. ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 5 horas? En el mismo escenario de que se van duplicando. Entonces ahora tenemos que 3 bacterias en forma inicial, pero en las 5 horas. Vamos a ocupar el mismo modelo porque también consideramos que se duplican. Entonces tendríamos el modelo I, que es el número total de bacterias, será igual a 3 por el número inicial de bacterias, multiplicado por una potencia de base 2 porque se duplican, elevado al tiempo, que serían 5 horas. Resolvemos la potencia primero, que sería 2 elevado a 5, 32, y 32 multiplicado por 3, 96. Por lo tanto, tendríamos 96 bacterias transcurrido 5 horas, pero en este caso inicialmente habían 3 bacterias que después se van duplicando. Vemos el siguiente concepto de crecimiento exponencial. Veamos la situación. Científicos de diversos países se han reunido con el fin de inventar una vacuna para combatir un virus respiratorio. Esperan que al momento de vacunar a la población, la cantidad de contagiados disminuya a 1/3 de la población cada día. Entonces, suponiendo que se vacunara a la población e inicialmente hubieran 19.683 contagiados, a los cuales se le va a aplicar una vacuna, esta información la vamos a resumir en una tabla que aparece aquí. Entonces vamos a tener por un lado los días transcurridos, ¿ya? El factor de decrecimiento, ¿ya? Que lo vamos a expresar ahora, ya sabemos que debería haber un factor exponencial acá, el número de contagiados que vamos a tener después de vacunarse el primer día, el segundo día y así sucesivamente. Entonces, vamos a partir con el día 0, que tenemos entonces 19.683 contagiados. ¿Ya? Estos contagiados van a ser vacunados, entonces el día 1, ¿ya? Y esta vacuna sabemos que disminuye en 1/3 de la población, ¿no? Entonces los 19.683 contagiados son vacunados el primer día, entonces después se divide por 3 porque me dice que es 1/3 de la población la que se va a mejorar en el primer día. Dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por 1/3. ¿Ya? Si aplicamos como el concepto de fracciones, es lo mismo que multiplicar por el inverso de 3, o sea, multiplicar por 1/3. ¿Ya? Y esta expresión entonces vamos a dejar como factor, o sea, una multiplicación del número inicial de contagiados por 1/3, la voy a poder expresar como 1/3 elevado a 1, que sería mi factor de decrecimiento. Resolvemos estos 19.683 por 1/3 y nos da 6.561. Podemos usar una calculadora y nos da 6.561. Entonces, ahora, el de los 19.683 disminuyeron 1/3 el primer día, o sea, 6.561 contagiados. Y entonces nuestro factor de decrecimiento expresado para el día 0 va a ser 1/3 elevado a 0. Continuamos entonces para el día 2. Vamos a tomar entonces nuestro factor de decrecimiento, la operación, no los 6.561. Entonces, yo sé que el día 1 está esta expresión de 1/3 elevado a 1. Esta misma, el día 1 es lo mismo que 6.561. Vamos a tomarlo como una expresión. Entonces, esta cantidad, ¿ya?, va a disminuir el segundo día a 1/3. O sea, sería volver a multiplicar por 1/3. Por lo tanto, esta expresión de multiplicar por 1/3 el primer día y el segundo día volver a multiplicar por 1/3 sería lo mismo que 1/3 elevado a 2, que sería mi factor de decrecimiento. Hacemos el cálculo, 1/3 elevado a 2, con una calculadora si ustedes quieren, multiplicado por 19.683, y nos da que ya al segundo día tendríamos 2.187 contagiados. Va a ir bajando esto. Vamos bajando la cantidad de contagiados. Vamos al día 3,
Lo mismo, voy a tomar entonces mi factor acá de decrecimiento, mi cantidad de crecimiento como 1/3 elevado a 2, que es la cantidad que hay en el segundo día, pero expresado como potencia. Entonces, esta expresión del segundo día va a disminuir 1/3, o sea, vuelvo a multiplicar por 1/3, y me queda la expresión 19.683 por 1/3 elevado a 3. Sería nuestro factor de decrecimiento y la cantidad total que sería entonces 729. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ¿ya?, vamos viendo que la cantidad de contagiados va disminuyendo, ¿ya?, y va disminuyendo mediante un factor exponencial. Pero este factor exponencial ahora es menor que 1 y mayor que 0. No es una potencia de base entera, sino que es una potencia de base racional. Seguimos con el cuarto día y sería entonces, como ya tenemos un modelo, sería 19.683 por 1/3 elevado a 4. Entonces aquí, como disminuye, decíamos que disminuye en un principio, en 1/3, entonces ahí está el factor potencial 1/3 elevado a 4, 3, 2, 1, que sería el tiempo transcurrido. Entonces en el día 4 tendríamos 243 contagiados al final de esos días transcurridos. Por lo tanto, lo que cambió acá es que ahora vamos aumentando el tiempo transcurrido, pero mi número de contagiados va disminuyendo y por eso vamos a hablar de un decrecimiento. Entonces, este decrecimiento expresado mediante potencia, una potencia de base racional, es lo que se conoce como decrecimiento exponencial. Vamos a encontrar una fórmula, un modelo para este modelo de decrecimiento exponencial. Vamos a considerar la letra H como el número inicial de habitantes contagiados, que en nuestro ejemplo eran los 19.000 y tantos contagiados inicialmente. El tiempo transcurrido, en este caso ya está expresado en días, ¿ya?, pasado un día, 2 días, 3 días, pero está expresado ahora el tiempo t en días. Vamos a considerar Y, el número de contagiados al final de un tiempo t, ¿ya?, al final, en este caso, al final de cada día. Entonces, este crecimiento lo podríamos modelar o expresar como una fórmula, como I, que es el número total de contagiados al final de un día o de un tiempo, H, que es el número inicial de contagiados, por 1/3, porque cada vez disminuye 1/3, entonces 1/3 elevado a t, donde t va a representar el tiempo transcurrido, y en este caso expresado en días. Y al igual que en el caso del crecimiento, lo vamos a poder expresar o representar mediante un gráfico. Entonces vemos claramente que a medida que pasa el tiempo, cuando partimos antes de vacunarse, habían como aproximadamente 19.000 y tantos habitantes contagiados. Ya el primer día esto de 19.000 bajó, ¿ya?, después el segundo día volvió a bajar, el tercer día, el cuarto día, y así sucesivamente fue bajando. Desde la cantidad inicial fue bajando. Entonces por eso hablamos ahora de un decrecimiento exponencial. Y esa base exponencial está expresada por esta base de base racional, un número mayor que 0 pero menor que 1. Entonces, como tenemos este modelo, pues vamos a poder hacer algunas preguntas o algunos problemas o ejercicios con respecto a este mismo modelo que se nos presenta. Entonces encontramos este modelo que es igual a el número inicial de habitantes contagiados por 1/3 elevado al tiempo. Entonces la pregunta del problema 1 sería: ¿cuántos contagiados habrá al cabo del quinto día? Sin necesidad de hacer una tabla, como ya tenemos el modelo, entonces tenemos número inicial de habitantes contagiados, 19.683. Quiero saber cuántos contagiados habrían al final del quinto día, si se le aplica una vacuna. Sería 19.683 multiplicado por 1/3 elevado a 5. 1/3 porque iba disminuyendo 1/3 cada día. Resolvemos 1/3 elevado a 5, podemos usar una calculadora y nos daría entonces, y esto después multiplicado por 19.683, nos daría 81 contagiados al final del quinto día. Vamos al siguiente problema. Si inicialmente se vacunara a 230.000 contagiados, o sea, tendríamos 230.000 contagiados, ¿cuántos contagiados habrá al cabo de 7 días? Entonces, ocupamos el mismo modelo, que lo que ha cambiado ahora es que inicialmente tenemos más contagiados,
pero igual la vacuna, el efecto que tiene es que va disminuyendo 1/3 cada día. Entonces, número inicial de contagiados, 230.000 o los que se les va a vacunar, dentro de 7 días. ¿Ya? Entonces, esa cantidad debería ir bajando y queremos saber cuánto bajaría al séptimo día. 230.000 multiplicado por 1/3 elevado a 7, resolvemos la potencia, 1/3 elevado a 7 y multiplicamos por 230.000, y esto bajaría a 105.000 a 105 contagiados solamente. ¿Bien? Entonces ahora aquí representamos entonces este modelo de decrecimiento exponencial, o sea, va decreciendo, ¿ya? Pero no en forma lineal, sino que en forma exponencial. Y aquí el factor sería 1/3, un número racional. Entonces, en resumen, vamos a tener un modelo o un crecimiento exponencial cuando tengamos un modelo donde vamos a ocupar una potencia, donde hay un factor de una potencia que va aumentando, ¿ya? Y esta base necesariamente debería ser mayor que 1. Pues si se duplica una cantidad de bacterias sería 2 elevado al tiempo. Ahora, si las bacterias se triplican, sería una potencia de base 3 elevada al tiempo. Y la constante en este caso sería el número inicial de bacterias o el número inicial de alguna variable, que sería una constante inicial. Y en el gráfico se ve claramente que si hacemos el gráfico de esta situación, esto va aumentando cada vez más a medida que pasa el tiempo. Después tenemos el decrecimiento exponencial, que también es una expresión con un factor exponencial, pero lo que cambia es que nuestra base ahora va a ser una base de tipo racional, es decir, un número mayor que 0 pero menor que 1. ¿Ya? Si disminuye en la mitad sería un medio, como en el ejemplo si disminuye un tercio, si disminuye a la cuarta parte, un cuarto y así. Y el factor K, que sería un factor inicial, ya de alguna variable en especial. Eso entonces con esta clase de crecimiento y decrecimiento exponencial. Nos vemos en una próxima clase.